Muy buenas tardes, queridos estudiantes, padres de familia. Bienvenidos a un nuevo video de trabajo de la plataforma de Aprende en Casa. El día de hoy explicaremos el video del área de tutoría cuya actividad titula Rompemos mitos y prejuicios para vivir sin violencia. Esta es la actividad que se está proponiendo en esta ocasión. Rompemos mitos y prejuicios para vivir sin violencia. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Nos dice que en esta actividad identificaremos creencias erróneas que se transforman en comportamientos cotidianos y que reflejan o justifican la violencia. Entonces, lo principal, vamos a identificar creencias erróneas. Empecemos con la explicación de esta actividad que es muy breve. Te invito a contestar el siguiente bingo de creencias. Lee las afirmaciones y reflexiona sobre ellas. Pinta la casilla de color azul si consideras que es correcto y rojo cuando consideres que es incorrecto. Leamos cada una de ellas y analicemos. Las personas que levantan la voz o gritan siempre tienen la razón. ¿Levantan la voz o gritan? ¿Tendrán la razón en este caso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será correcta esa afirmación o será incorrecta? Claro, es incorrecta. Ustedes la van a pintar. De ahí tenemos. Cuando una niña o un niño se comportan mal, se le debe castigar para que aprendan. ¿Será correcto eso o será incorrecto? Cuando una niña o un niño se comportan mal, se le debe castigar para que aprendan. A ver, ¿qué consideran ustedes? ¿Será correcta en este caso o será incorrecta? Claro, muy bien. Algunos me dirán que es correcta, se le debe castigar, pero algunos me dirán que es incorrecta. Dice luego, solo las mujeres deben encargarse de las labores del hogar. ¿Solamente serán las mujeres o también apoyamos los varones? Claro, también en este caso podemos apoyar los varones. Luego dice, una persona que se comporta de manera agresiva siempre será así y no puede cambiar. A ver, si yo soy una persona agresiva, siempre seré así. ¿Nunca podré cambiar o sí podremos cambiar? Claro que podremos cambiar con ayuda de personas, de nuestros familiares y también con ayuda profesional. Entonces, diremos que en este caso es incorrecto. Tenemos ahora, si a alguna persona le han agredido, ¿es porque debe haber hecho algo malo? A ver, siempre cuando vemos a una persona golpeada, ¿será porque ha hecho algo malo? ¿O de repente es porque esta persona también sufre de algún tipo de violencia? Entonces, no siempre las personas que han sido agredidas es porque han hecho algo malo. No siempre debe ser así. Luego dice, todas y todos deben colaborar en los quehaceres de la casa. Muy bien. De acuerdo a su edad y posibilidad. Esto sí es correcto. Todos apoyamos en casa, en los quehaceres de la casa, ya sea acomodando nuestras camas, recogiendo el servicio, yendo a la tienda a comprar, barriendo nuestra casa. Pero todo esto es de acuerdo a nuestra edad y nuestra posibilidad. Luego tenemos, los hombres son más fuertes e inteligentes que las mujeres. ¿Será esto correcto? ¿Esta afirmación será correcta o incorrecta? Claro, es incorrecta en este caso, ¿verdad? Luego tenemos, la violencia sexual es siempre cometida por personas desconocidas y ocurre en lugares solitarios. ¿Es correcto o es incorrecto? A ver, la violencia sexual, miren, es siempre cometida por personas desconocidas y ocurre en lugares solitarios. A ver, acá podemos nosotros quizás un poco tener algo de duda. Cuando hablamos de violencia sexual de personas desconocidas, pero también ocurre en este caso que pueden ser personas conocidas. Ya, si vemos los noticieros, pueden haber en algunos casos personas conocidas. ¿Ocurre en lugares solitarios? Suele suceder en lugares solitarios, suele ser a veces en casa o suele ser quizás en otros lugares que de repente nosotros estamos yendo confiados por personas que sí conocemos. Entonces, cuando dice la violencia sexual es siempre cometida por personas desconocidas, siempre, es siempre. Esta palabrita
cambie en este caso la idea. Pues es siempre, es decir, que siempre va a ser así con personas desconocidas. Si hubiera dicho acá, la violencia sexual es en algunos casos cometida, en algunos casos cambiaría. Pero dice acá, es siempre cometida. Entonces, esta afirmación es incorrecta, porque no siempre es cometida por personas desconocidas. Suele suceder algunos casos que son también por personas conocidas. Dice, el hombre que llora o acusa a su agresor o agresor es débil y cobarde. ¿Seré débil y cobarde solamente porque lloro y acuso a mi agresor o agresora? No, ¿verdad? Porque al contrario es una persona valiente. ¿Por qué? Porque está afrontando el daño que le han hecho y está manifestando quién es la persona que le ha hecho daño. Entonces, debe de ser incorrecto. Muy bien, entonces ustedes van pintando de acuerdo a lo que van considerando. Lean detenidamente, pueden compartir. Luego de leer detenidamente esta cartilla de bingos, ¿qué van a hacer ustedes? Van a mostrar esta cartilla a algún familiar o adulto que te acompañe y hazle las mismas preguntas, es decir, lo que tenemos acá. Y comparen sus respuestas. A ver, pregúntale, ¿consideras de repente que los hombres son más fuertes e inteligentes que las mujeres? ¿Será correcto o incorrecto? Entonces, en este caso, esperas que la persona adulta te responda y vas comparando con tu respuesta. Y luego expliquen por qué piensan de esa manera. Dialogren sobre lo siguiente. ¿Nos ha sorprendido alguna de las afirmaciones? De repente para nosotros es incorrecto, pero para la persona adulta es correcta. Entonces, ¿por qué piensas tú que es correcta? ¿O por qué es importante tener ideas claras sobre la discriminación o la violencia? Si te das cuenta, querido estudiante, en estos casos, en estos 9 casos, hemos encontrado algunas situaciones de discriminación y algunas situaciones de violencia. En este caso, nosotros podemos identificarlas según vayamos leyendo. Luego nos dice, las afirmaciones sobre las que han reflexionado ustedes, sobre las que hemos leído, ¿ya? Y dialogado, corresponden a creencias erróneas, que son la base de muchos comportamientos de discriminación o violencia. La mayoría de ellas son creencias erróneas. Por ejemplo, decir que las mujeres deben quedarse ayudando en la casa en vez de estudiar o trabajar limita los derechos y las posibilidades de desarrollo de las mujeres. Si nosotros vemos a nuestro alrededor en la actualidad, hay mujeres que ocupan grandes cargos, mujeres que son profesoras, mujeres doctores, que son médicas en este caso, e inclusive también mujeres que se dedican a lo que viene a ser parte de ingeniería, ya sea de construcción civil, arquitectura. Entonces, las mujeres y los varones tienen los mismos derechos y posibilidades. No solamente las mujeres deben de quedarse en casa para ayudar, todos ayudamos en casa. Como dice acá, de acuerdo a nuestra edad y posibilidad. Las mujeres son igual de capaces, eso es verdad, son igual de capaces que los hombres para desarrollar cualquier actividad y alcanzar sus metas. Las tareas del hogar son responsabilidad de hombres y mujeres. Entonces tenemos esta idea muy importante y recalcarla y la voy a resaltar en un cuadrito en blanco porque la considero que tiene bastantes ideas que pueden aportarme al desarrollo de esta actividad o de futuras actividades. Dice, número 2, ahora explica por qué estas creencias generan discriminación o violencia. Recordemos, dentro de lo que hemos leído, estos casos representan discriminación o violencia. Vamos a ver, leamos la creencia. Dice, las personas que levantan la voz o gritan siempre tienen la razón. Miren, escuchen. Las personas que levantan la voz o gritan siempre tienen la razón. ¿Qué genera? ¿Discriminación o violencia? Claro, muy bien. En este caso, esta afirmación genera violencia. ¿Por qué genera violencia? ¿O qué tipo de violencia puede ser? Al alzar la voz, estamos generando una violencia verbal. Una violencia verbal. Muy bien.
El segundo caso, la segunda creencia dice, los hombres son más fuertes e inteligentes que las mujeres. ¿Qué hace esta afirmación? ¿Genera discriminación o genera violencia? Muy bien, esta afirmación genera discriminación. Discriminación. Muy bien. Esta afirmación genera discriminación, ya que tanto los hombres como las mujeres tenemos los mismos derechos. Muy bien. Ahí tenemos esto, lo que viene a ser esta afirmación o esta creencia. La otra dice, cuando una niña o un niño se comportan mal, ¿se le debe castigar para que aprenda? No es necesario. Esta afirmación genera violencia, ya que manifiesta que se debe de castigar, a los niños, a las niñas y niños por hacer cuando se comportan mal. Tenemos en cuenta en este caso que la violencia puede ser verbal, o sea, una reprimenda, o física en algunos casos, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta esto muy bien. Luego nos dice, y sigamos con la actividad, nos dice ahora, algunas veces la violencia no es muy visible. Miren, la violencia no siempre es visible. Puede estar encubierta por prejuicios o mitos, es decir, creencias erróneas, que hacen que no nos demos cuenta de que estamos frente a un problema. Son estos prejuicios o mitos los que hacen que no podamos solucionar o prevenir las situaciones de violencia, y por eso muchas veces permitimos que siga sucediendo. Por ello, debemos estar atentas y atentos para identificar la violencia que nos afecta, reflexionar sobre ella y construir un entorno de paz, respeto y equidad. Recalquemos la idea principal. No siempre la violencia es muy visible. A veces nosotros no nos damos cuenta y estamos permitiendo de manera indirecta que siga sucediendo ese tipo de violencia. Número 3 nos dice, a continuación con la guía de tu profesora o profesor, lee con atención la siguiente tabla sobre algunos mitos y verdades en torno a la violencia sexual. ¿Cuáles son los mitos? Ahí los tenemos, nos dice. Si alguna persona le han agredido es porque debe haber hecho algo malo. ¿Qué dice acá? Verdades. Ninguna persona tiene derecho a agredir a otra. Muy bien. Aunque haya hecho algo mal. Las agresiones, sean físicas o verbales, atentan contra la dignidad y derechos de la persona. Solo el agresor es responsable de lo sucedido. Otro mito que nos dice, la violencia sexual es siempre cometida por personas desconocidas y ocurre en lugares solitarios. La violencia sexual también puede ser cometida por cualquier persona conocida por la víctima, incluso un familiar, y puede ocurrir en cualquier lugar y a cualquier hora del día. Otro mito que nos dice es, solo las mujeres deben encargarse de las labores del hogar. Y una verdad es que todas y todos debemos hacernos responsables del cuidado del hogar, porque somos integrantes de la familia, pertenecemos a una familia. Y como pertenecemos a una familia, todos somos responsables. Cuando compartimos las actividades del hogar, nos vamos haciendo más independientes y aprendemos a velarnos por nosotros mismos o nosotras mismas. Una persona que se comporta de manera agresiva siempre será así y no puede cambiar. Todas las personas tienen la capacidad de razonar, aprender a resolver sus problemas o conflictos dialogando, aprender a regular sus emociones de enojo o ira. Todas y todos podemos aprender, acá es aprender, a vivir en armonía. Muy bien, entonces tenemos estas ideas en relación a la actividad del día de hoy. Luego nos dice, ahora compara la respuesta que diste al trabajar el bingo inicial. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Estabas en lo correcto o tuviste ideas erróneas? Voy a comparar con las respuestas que yo he dado. ¿He estado en lo correcto o he estado en lo incorrecto? Y quizás, ¿por qué me habré equivocado? Luego dialoga con tu profesora o profesor sobre estas y algunas otras creencias que hayan escuchado.
Luego conversen sobre qué actitudes y valores nos ayudan a enfrentar la violencia, por ejemplo, la corresponsabilidad y respeto, y cómo lo estamos poniendo en práctica. Invita a tu familia a elaborar mensajes sobre la equidad y el respeto entre hombres y mujeres, difundándolos entre sus familiares, amigas y amigos a través de los medios que dispongan. Entonces, queridos estudiantes, esta es una de las actividades. Elaborar mensajes, conversar qué actitudes o valores nosotros podemos tener en cuenta para enfrentar la violencia. Muy bien, entonces esta es la actividad del día de hoy del área de tutoría. Es bien corta, bien sencilla, pero también que la podemos poner en práctica. Me despido de ustedes y nos encontramos el día de mañana para un nuevo aprendizaje de la plataforma de Aprender en Casa. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.